Bueno, Jesucristo como Redentor del hombre. Es un nombre sumamente conocido, uno de los títulos más grandes que tenemos que correctamente atribuirle a nuestro Señor, pero muchas veces siento que no entendemos la profundidad a la que nos lleva meditar sobre este título y este nombre que se le pone a nuestro Señor como el Redentor nuestro, porque intentamos entenderlo tanto simplemente como la relación a la que nosotros vamos a tener con Él estando en otro lado. Pero este título, esta identidad de nuestro Señor como nuestro Redentor, se tiene que ver especialmente en relación con nosotros. Porque pudiéramos sí preguntarnos quién es Jesucristo y empezar a definirlo en su relación con el Padre, en su relación con el Espíritu Santo, en siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero no podemos perder de perspectiva esto que nos va a hablar y exhortar nuestro Santo Padre San Juan Pablo II en su encíclica Redemptor Hominis. Y cito así comenzando: el Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. Para dar un pequeño contexto histórico sobre esta encíclica, se está acercando el año 2000 y el Santo Padre está meditando sobre cómo es que se van cumpliendo 2000 años, especialmente desde el momento en que la historia de la humanidad ha cambiado, por el nacimiento de un hombre, de este hombre al quien ahora llamamos Redentor. Por lo tanto, la redención de ese hombre no está totalmente ajena a nosotros. Tenemos que ir conociendo realmente quién es el hombre, qué es ser humano, y entonces poder ver ahí la identidad verdadera de quién es este Cristo, lo cual eventualmente llamaremos Dios hombre. Es importante entender esta realidad, la realidad de la encarnación, por esto que va a llamar San Juan Pablo II la verdad clave de la fe, lo que encontramos en el Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y en otros pasajes también, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y a esto que me refería al principio, estos pasajes no los podemos ver simplemente como el acto que hace Dios para nosotros, sino que tenemos que verlo en relación con nosotros, la respuesta que nosotros le damos y por qué tendría el Señor que encarnarse. Aquí más abajo, San Juan Pablo II, continuamos en el primer numeral de su encíclica Redemptor Hominis, dice: en este acto redentor, la historia del hombre ha alcanzado su cumbre en el designio de amor de Dios. Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y millones y al mismo tiempo único. A través de la encarnación, Dios ha dado a la vida humana la dimensión que quería dar al hombre desde su comienzo y la ha dado de manera definitiva. Pues que el Señor realmente no se integra a una historia totalmente ajena para hacerla luego suya, sino que pudiéramos decir que desde el principio esta es la historia de Dios. La encarnación del Señor no se ve como el Señor tomando experiencias ajenas así y decir yo quiero ser humano, sino yo quiero hacer que la humanidad sea realmente como debió haber sido. Esa es la misión de Cristo y esa es la importancia de la encarnación de nuestro Señor, que va a darle no una definición nueva a la humanidad, no una misión nueva a la humanidad, sino a volver a encaminar a la humanidad y a decirle esto es lo que realmente se supone que fuéramos y lo que estamos llamados a hacer. Pues, volviendo un momento hacia atrás al título de Redentor, muchas veces, como dije, no le damos mucha cabeza a la realidad de que nuestro Señor no solamente es creador, sino que también es redentor, partiendo de la idea de que el creador pues, hace algo desde cero, pero el Redentor coge algo que ya está y lo reencamina, lo reorganiza, pone las prioridades en el lugar donde se supone que estuvieran desde un principio. Por lo tanto, no podemos ver el momento en que Cristo entra en la historia humana como un comienzo desde cero, sino que esta historia ya caminada desde un principio, desde la historia de Adán y Eva y todos los padres de la fe, no son caminos en vano, sino que todo estaba dentro de este propósito en el que la humanidad iba por un lado, se intentaba acercar a Dios, pero no es hasta que Dios mismo decide salir al encuentro del hombre
entonces no se puede llegar a la plenitud a la que el hombre estaba destinada. No es hasta que Cristo coge esta humanidad que pudiéramos decir que estaba quebrantada y por su propia naturaleza la hace pura y la hace como se supone que sea. Y ya no se vuelve solamente un guía de a dónde nosotros tenemos que llegar y cómo deberíamos vivir nuestra humanidad, sino un ejemplo de cómo la humanidad se supone que fuera desde un principio. Así también pudiéramos reflexionar sobre la invitación de nuestro Señor a abandonarnos a nosotros mismos y morir a nosotros mismos para ir detrás de Él, que no es una invitación que viene de la nada. Como volvemos, no, el momento que Cristo entra a la historia humana no es desde cero, sino que lo que estaba antes ha sucedido y desde ahora hay un nuevo comienzo y esas cosas que estaban antes se reorganizan. Pues esta invitación de nuestro Señor no llega de la nada. Cuando el Señor nos invita a abandonarnos a nosotros mismos es solamente porque Él hizo eso primero, para mostrar este orden y esta nueva organización de prioridades que deberíamos tener. Aquí me gustaría introducir esta palabra de la que he aprendido en una charla que presentaba el próximo beato, el arzobispo Fulton Sheen. Él hablaba sobre este término que se llama kenosis. Es un término en griego que significa el vaciarse, el desprenderse de todo completamente. Y este término se aplica a la encarnación, en donde el Señor se vacía y se desprende de toda gloria para asumir sobre sí lo que en comparación con la divinidad es una forma de vida menor y más humillante, que es la humanidad. Y muchas veces con esta realidad nosotros en nuestro propio egoísmo pudiéramos decir, pero ¿cómo para Dios es verdaderamente humillante el ser humano? Si ser humano en comparación con todo lo demás es un estilo de vida relativamente alto y privilegiado. Pero el arzobispo Fulton Sheen daba este ejemplo y él decía, si nosotros tuviéramos que pasar por este proceso de kenosis, el de vaciarnos, desprendernos completamente de toda nuestra naturaleza y de todo lo que somos como seres humanos y entrar al mundo como un perro, tomar sobre nosotros la identidad, la apariencia y la realidad de un perro, pues entonces sí sería verdaderamente humillante, porque siendo seres humanos, siendo capaces de pensamiento racional y de mucho tipo de cosas, tendríamos entonces que dejarnos llevar por instinto, porque esa es la naturaleza de un perro. Teniendo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, tendríamos entonces que de igual manera dejarnos llevar por el instinto, por las pasiones y los deseos del momento como cualquier otro animal, porque esa es nuestra naturaleza. Y así pudiéramos también pensar en eso que pasa el Señor, desprendiéndose de toda gloria y divinidad aparente para asumir sobre sí una humanidad que de cierta manera suprime y afecta todo lo que el Señor quiere hacer. Pero más importante no es solamente lo que causa este proceso sobre nosotros, porque si nosotros tomáramos la identidad de perro y nos hiciéramos un perro, abandonamos toda nuestra identidad de ser humano y nos bajamos y nos humillamos hasta la de un perro, lo peor que pudiéramos hacer y lo peor que nos pudiera pasar es que no solamente vivimos nuestro tipo de vida de esta manera, sino que tenemos que vivirla junto a otros perros. Y eso es lo mismo que hace el Señor. ¿Cómo para el Señor tener que desprenderse de toda divinidad y de toda sabiduría y de toda manera de comunicar esa sabiduría? Tiene ahora que pasarse con 12 hombres que no entienden nada de lo que Él está diciendo y en su naturaleza no es completamente capaz de manifestar toda esa realidad, sino que solamente la puede manifestar dentro de una realidad humana. Estas verdades que el Señor nos comunica no debemos pensarlas simplemente como que ay, el Señor pues por pena no tiene que explicar de tal manera. No, sino de su misericordia y su bondad para querer hacerse parte no solamente de nuestra historia, sino de nuestras experiencias, para que no haya nada que no se entienda entre lo que Él nos comunica y lo que nosotros entendemos. Por eso el Señor nos habla también en parábola, porque si el Señor se presentara y compartiera toda la sabiduría divina que tiene y de la que es capaz de compartir, porque es Dios, pues nosotros no seríamos capaces de recibir y de aplicar. Por lo tanto, hay que bajarle un poco a lo que el Señor nos presenta. Así que la manera de Él hablarnos y de Él vivir como humano es sumamente importante. Tan importante que
la Iglesia nos exhortará a que no es una necesidad confesar quizás su fe para poder comenzar a conocer al Señor, porque las verdades humanas que el Señor vive y con las que dirige su ejemplo y con las que primero se presenta son más que suficientes para nosotros poder adentrarnos en su misterio. En su misma encíclica, ya en el numeral 7, San Juan Pablo II nos dice: la vida de Cristo habla al mismo tiempo a tantos hombres que no están aún en condiciones de repetir con Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Por lo tanto, esta sí es la realidad definitiva de quién es Cristo, pero el acercamiento primero que tenemos con el Señor no es un acercamiento lleno de una gloria visible, no es un esplendor que no nos deja captar realmente lo que estamos viendo, sino que es un hombre tal y como yo. No hay distinción en quien me está esperando, en quien me está llamando a seguirle y a quien le está pidiendo que le siga. Por eso más abajo nos dice: el Hijo de Dios vivo habla a los hombres también como hombre. Es su misma vida a la que habla, su humanidad, su fidelidad a la verdad, su amor que abarca a todos. Habla además su muerte en cruz, esto es, la insondable profundidad de su sufrimiento y de su abandono. Por lo tanto, San Juan Pablo II lo que nos quiere presentar es que no hay ser humano que haya existido jamás, que no se puede identificar de alguna manera con lo que Cristo ha vivido y nos quiere presentar. No hay persona que esté fuera del alcance humano de Cristo. Si no hay persona fuera del alcance divino, por el ser omnipresente y omnipotente, mucho menos hay fuera de su alcance humano, porque lo ha vivido todo, lo ha experimentado todo, tanto deseos por justicia, tanto amor, tanto felicidad, como tristeza y dolor en la cruz. Y es esta realidad también tan importante para nosotros, que no solamente la recordamos a manera de palabra y como tradición viva, sino que a través de los años la Iglesia ha identificado esta como una realidad de sacramento. Lo que va a llamar aquí San Juan Pablo II, un poco más abajo, un sacramento o signo e instrumento con la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Para nosotros poder entender al Señor y poder conocer más al Señor, no podemos quedarnos en el momento antes de la encarnación. Si no, las cosas no harían sentido, no seríamos capaces de entenderlo. Y muchas de las cosas aún no somos capaces de entender, pero es por medio de la encarnación donde se puede establecer verdaderamente una relación entre lo humano con lo divino, cosa que afirmamos en el pregón pascual cuando llega la Pascua. Los sacramentos de la Iglesia se entienden a manera más plena cuando se tienen estas dos vertientes: quién lo da y quién lo recibe, porque son la expresión completa de esta relación entre Dios con el hombre y entre el hombre con Dios. Y este sacramento más importante, el sacramento de la Eucaristía, el más grande, el que celebramos y el que la Iglesia nos llama a celebrar en el misterio y en la celebración, la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor en la misa, es sumamente importante porque recoge en él una realidad a la que nos estamos enfrentando hoy en día, a lo que pudiéramos llamar el hombre contemporáneo. Y es que primordialmente se busca ayudar al hombre a llegar a un punto donde no haya nada que tenga que ver con el sufrimiento. No exista esta realidad. Se ve como un estorbo en la vida del hombre, que no aporta más nada, que no sea simplemente la destrucción de sí mismo. Por lo tanto, esta misión que tiene el mundo de borrar todo sufrimiento y de quitar todo sentido que pudiera haber en él, es contrario a lo que la Iglesia nos quiere enseñar, pues que no nos quiere separar y alejar entre unos y los otros en nuestros propios sufrimientos, sino que teniendo a Cristo como nuestro modelo y como nuestro Señor, quien primordialmente sufre, poder atar nuestro sufrimiento al de Él, no solamente borrarlo y sacarlo de nuestras vidas, sino darle un propósito nuevo. Por eso aquí, nuestro Santo Padre, el Papa León XIV, recientemente en su encíclica Magnificat Humanitas, en el numeral 232, va a decir: el misterio del Hijo de Dios, que entra en nuestra condición, narra un movimiento opuesto. El Dios vivo,
que desciende a nuestra historia para liberarnos de toda esclavitud, asume nuestra debilidad y la transforma en lugar de salvación. Pues el misterio que nosotros celebramos en la misa no es por coincidencia que estamos simplemente recordando la muerte de nuestro Señor y luego la resurrección, sino que es toda la realidad humana que estamos viviendo actualmente y a la que estamos llamadas a vivir en Cristo. Así también más abajo dirá, el futuro de la humanidad encuentra así su criterio en la capacidad de acoger este modo divino de hacerse cercano, de compartir el peso del mundo, de transformar las relaciones desde dentro. ¡Qué maravilla! Este hombre es Dios y Dios hombre pasa por estos escalones, los santifica y deifica en sí mismo. Lo que salva al hombre es el amor divino que desciende hasta el punto más frágil de su historia y la regenera desde lo profundo. Porque la historia de la redención no, como ya había mencionado, no es un comienzo desde cero, sino que es coger los mismos fundamentos que ya están, simplemente que mal puestos y ordenados, en vez de estar construyendo una casa que se extienda hacia lo largo para que quepan más y más personas y haya más y más espacio para el mundo completo. El Señor nos llama a edificar una casa que no se extienda solamente hacia los lados, sino que se extienda hacia arriba y que sea cada vez más alta y que por medio de nuestro sufrimiento, que también son parte de esos fundamentos que estamos tirando, al igual que nuestra alegría, que nuestro amor, que nuestra comunidad, todas esas cosas funcionen para edificar una casa cada vez más y más alta que nos lleven hacia el cielo y podamos también compartir de una humanidad redimida y una humanidad glorificada que solamente se logra en Cristo y por Cristo.